Gracias a la ayuda de su esposa, Sedat finalmente pudo regresar a casa y, además, su padre le concedió el cargo de presidente de la empresa. Al recordar el anillo de bodas que había arrojado al mar antes de huir, ordenó inmediatamente a un equipo de buceo que lo encontrara a toda costa. Después de una intensa búsqueda, los buzos descubrieron el anillo atascado en una grieta en el fondo del mar. Sin embargo, un oportunista como Sedat no podía tener tanta suerte todo el tiempo. Mientras tanto, su exnovia aún no había renunciado a su plan de fuga. Le pidió a la niñera que guardara temporalmente su maleta en el sótano y luego llamó a Sedat para reprocharle. Pero esta vez, Sedat no tenía ningún interés en escuchar sus palabras. Ahora que había recuperado su posición, lo único que quería era cortar toda relación con ella. Despechada por el rechazo, la mujer irrumpió furiosa en la empresa de Sedat, señalándolo con el dedo y acusándolo de ser un cobarde que siempre huía ante la menor dificultad, dejándola sin salida. Sedat, con frialdad, le recordó lo que había sucedido anteriormente, el fracaso en la compra de acciones y el bloqueo de todas sus cuentas bancarias por parte de su padre. Luego, mirándola fijamente, le lanzó una pregunta directa. Si supieras que no tengo ni un centavo, ¿aún así estarías dispuesta a estar conmigo? Al ver que su exnovia se quedó en silencio, incapaz de responder, Sedat sonrió con ironía y continuó. Sabía que no lo harías. La última vez, cuando rompí la relación con mi padre, me dejaste sin pensarlo 2 veces, y ahora no es diferente. Esta es la gran diferencia entre tú y Neylan. Furiosa, ella replicó de inmediato. La única razón por la que esa provinciana sigue a tu lado es porque no sabe todas las cosas sucias que has hecho. Si alguna vez se entera, te aseguro que se arrepentirá de su decisión. Pero Sedat, imperturbable, respondió con firmeza. Esta vez he decidido cambiar. A partir de ahora, entre tú y yo no habrá más lazos. Sin embargo, su exnovia no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Cuando salió de la empresa, casualmente se encontró con el padre de Neylan. Sin perder la oportunidad, fingió llorar y se mostró vulnerable para ganarse su simpatía. Su actuación fue tan convincente que logró obtener su número de teléfono. Mientras lo veía alejarse, una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Un plan de venganza comenzaba a tomar forma en su mente. Juró que les haría pagar el precio. Mientras tanto, Nalan seguía sin sospechar nada de la existencia de la otra mujer. En ese momento, estaba compartiendo su plan con su mejor amiga. Esa noche quería organizar una cena para que su amiga tuviera la oportunidad de conocer a su esposo. Nalan creía con total certeza que su marido era un hombre honesto y bondadoso, el candidato perfecto para el matrimonio. Sin embargo, su amiga no parecía muy interesada en alguien que le resultaba demasiado aburrido. Un rato después, Nalan fue a buscar a su esposo y le propuso salir a cenar con todos esa noche. Esperaba que así pudiera socializar un poco más y ampliar sus relaciones, en lugar de quedarse encerrado en su habitación todo el tiempo. El hermano de Neylan entendió su intención de inmediato y le dijo que esa noche llevaría a su novia con él. En ese momento, Nalan se sorprendió al descubrir que su hermano ya tenía pareja. Emocionada, le envió la dirección del restaurante y le pidió que presentara a su novia para que todos pudieran conocerla. Más tarde, su mejor amiga la llevó a una sesión de fotos. Durante la sesión,
notó un cambio evidente en Neylan. Su mirada era ahora mucho más firme y decidida. Incluso cuando alguien le daba órdenes que no le gustaban, ya sabía cómo negarse. Nalan comenzó a aceptar sesiones fotográficas para revistas, mostrando una elegancia y seguridad en sí misma que antes no tenía. Ya no era la misma mujer sumisa de siempre. Quería fortalecer su posición para ganarse el amor de su esposo. Por la noche, cuando los periodistas le preguntaron sobre su matrimonio y si eran felices juntos, Sedat intentó tomarla de la mano y llevársela lejos. Pero esta vez, Nalan se mantuvo firme y respondió tranquilamente a todas las preguntas. Al ver cómo su esposa, quien antes solo sabía guardar silencio, ahora brillaba bajo los reflectores como la protagonista de la escena, Sedat la miró con una expresión completamente diferente. Más tarde esa noche, su hermano llegó al restaurante con su supuesta novia. Sin embargo, la realidad era que la había contratado para que fingiera ser su pareja. Antes del encuentro, le mostró una foto de Neylan y le pidió que se vistiera y maquillara de manera similar a su cuñada. Cuando Sedat vio a la chica, sintió que su rostro le resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera visto en algún lugar antes. La joven también pareció sorprendida al reconocer a Sedat. Por la expresión de ambos, estaba claro que se conocían de antes. Sin embargo, Sedat no recordaba que había pasado una noche con ella. Más tarde, cuando Sedat fue al baño, Nalan, por casualidad, vio los mensajes que su exnovia le había enviado. Los leyó uno por uno, pero luego colocó el teléfono de nuevo sobre la mesa, fingiendo que no había sucedido nada. Un momento después sonó una llamada. Sedat contestó y fingió estar hablando con un compañero de trabajo. Luego, inventó una excusa y dijo que tenía un asunto urgente que atender, por lo que debía irse antes. Al verlo marcharse apresuradamente, Nalan esbozó una sonrisa irónica. Su hermano notó su expresión y le sugirió que ya era momento de que todos regresaran a casa. Sin embargo, Nalan tenía un mal presentimiento. Algo en su interior le decía que esto no era tan simple como parecía. Después de despedirse de su hermano y de la supuesta novia, Nalan inventó una excusa para irse sola, pero cuando vio a su esposo absorto en su teléfono, sus sospechas crecieron aún más. Decidió seguirlo discretamente hasta otro restaurante y, para su asombro, descubrió que la exnovia de Sedat ya estaba allí esperándolo. Nalan inmediatamente se escondió a un lado y observó con cautela para ver qué estaba planeando la mujer. Unos momentos después, quedó atónita al ver que la persona que había venido a encontrarse con ella era su propio padre. Justo en ese momento, su madre la llamó por teléfono, preguntando dónde estaban su padre e hija. En ese momento, Nalan se dio cuenta de que no solo su padre le había mentido, sino que también la había involucrado en el asunto. No sabía cómo explicarle la situación a su madre, así que simplemente apagó el teléfono. Al regresar a casa, Neylan le contó a su esposo que había ido al restaurante y se había encontrado con su exnovia. También le confesó que había leído los mensajes en su teléfono, pero solo porque quería aclarar sus dudas. Sedat, molesto, la reprendió de inmediato, acusándola de no confiar en él. Nalan continuó contándole que, además, había visto a su padre reuniéndose con su exnovia. Al escuchar esto, Sedat hábilmente desvió la conversación
usando al suegro como distracción para evadir cualquier sospecha. Esa noche, Nalan no pudo dormir. Estaba segura de que su padre le estaba ocultando algo. Mientras tanto, con el objetivo de ejecutar su plan de venganza, la exnovia de Sedat comenzó a enviarle constantes mensajes al padre de Nalan, quejándose de su infeliz matrimonio. Le dijo que su esposo era un hombre agresivo, que maltrataba constantemente a sus hijos y que ahora necesitaba encontrar un buen abogado para iniciar el proceso de divorcio. Compasivo y de buen corazón, el padre de Nalan se sintió conmovido por la difícil situación de los niños y prometió hacer todo lo posible para ayudar a la mujer y a sus hijos. Pero la verdadera intención de la exnovia no era otra que sembrar discordia en la familia de Nalan. Lo que ella no sabía era que, al mismo tiempo, su propio destino estaba en peligro. Su esposo, un hombre de cabello rizado, había estado investigando todos sus movimientos durante el día. Cuando descubrió la verdad, su furia fue incontrolable. Con rabia, arrojó el vaso que tenía en la mano contra la pared y le gritó: «¿Tienes agallas? ¿Cómo te atreves a intentar escapar con mi hijo?» Ella intentó defenderse. «Si no confías en mí, entonces me iré de esta casa». Pero su esposo la interrumpió de inmediato con una advertencia escalofriante. «No olvides que al principio no eras más que una callejera a la que yo recogí. Si vuelves a intentar llevarte a los niños, juro que no tendrás escapatoria. Nunca dejaré que mis hijos se queden con una mujer tan despreciable como tú». Después de decir esto, le ordenó que entregara todos sus pasaportes y tarjetas bancarias. «A partir de ahora, no saldrás de esta casa sin mi permiso». La mujer no tuvo más opción que obedecer. Cuando vio que el teléfono mostraba una llamada de Sedat, rápidamente encendió la licuadora para cubrir el sonido del timbre. Justo en ese momento, su esposo entró en la cocina. Ella rápidamente tomó una toalla y fingió secarse las manos para ocultar su expresión preocupada. Antes de irse al trabajo, él se detuvo en la puerta y ella corrió hacia él con una petición. «Necesito comprar algunas cosas para los niños. ¿Podrías reactivar mi tarjeta bancaria?» Pero el hombre solo sacó un billete de $20 de su billetera, lo arrojó sobre la mesa y le dijo con frialdad: «Para la compra, esto es suficiente. No uses a los niños como excusa». Luego, con una mirada dura, agregó: «Además, quiero que me traigas los recibos para comprobar en qué has gastado cada centavo. Si algo no me convence, puedes largarte de esta casa en cualquier momento». Sin otra alternativa, ella tuvo que soportar la humillación en silencio. Poco después, Sedat la llamó y, con voz amenazante, le advirtió que no se acercara nunca más a su suegro. Ella inmediatamente respondió que ahora cada uno había tomado su propio camino y que ese asunto ya no tenía nada que ver con él. Por otro lado, la madre de Nalan también empezó a notar comportamientos extraños en su esposo. Últimamente, él siempre dejaba el teléfono en silencio y, además, se preocupaba más de lo habitual por su apariencia. Aprovechando el momento en que él se estaba duchando, ella entró sigilosamente a la habitación para revisar su teléfono. Sin embargo, descubrió que su esposo había cambiado la contraseña. Cuando lo vio salir del baño y revisar su teléfono con cautela, su sospecha se hizo aún más fuerte. Convencida de que algo estaba ocultando, llamó de inmediato a su hija y le pidió que volviera a casa. Al llegar, Nalan vio a su padre escondido afuera, hablando con la exnovia de su esposo. Dentro de la casa,
notó que su padre enviaba mensajes y recibía llamadas de manera poco usual. Cada vez que sonaba el teléfono, él se levantaba de inmediato y salía de la habitación para hablar en privado. Sospechando que algo no estaba bien, Nalan decidió enfrentar a la exnovia de Sedat y advertirle que se alejara de su padre. Sin embargo, la mujer fingió estar dolida y le aseguró que entre ellos solo existía una amistad normal. Dijo que su padre simplemente era un buen amigo que la escuchaba cuando necesitaba desahogarse. Nalan, sin más opción, tuvo que regresar sin obtener respuestas claras. Apenas ella se fue, la exnovia de Sedat envió un mensaje al padre de Nalan. Temeroso de que su esposa lo descubriera, él se encerró en la habitación para devolverle la llamada. Mientras tanto, la madre de Nalan ordenó a la empleada que bajara al sótano a preparar una infusión especial para purificar el alma de su esposo. Estaba convencida de que él había hecho algo indebido y que por eso actuaba de forma tan sospechosa. Pero, justo cuando llevaba la infusión al cuarto de su marido, escuchó accidentalmente su conversación telefónica. Apenas oyó algunas palabras, pero fue suficiente para malinterpretar la situación y pensar que su esposo estaba planeando pedirle el divorcio. El impacto fue tan grande que quedó paralizada. Sin darse cuenta, retrocedió lentamente y al final perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. Afortunadamente, la lesión no fue grave. Al enterarse del accidente de su madre, Nalan regresó apresurada a casa. Cuando preguntó qué había sucedido, su madre le contó todo lo que había escuchado y le pidió que vigilara de cerca cada movimiento de su padre. «Si notas algo sospechoso, dímelo de inmediato», le ordenó con firmeza. Mientras tanto, la madre de Sedat estaba encantada al saber que su hijo mayor tenía novia. Por ello, decidió invitarla a cenar esa noche en casa. Para evitar que la verdad saliera a la luz, el hermano de Sedat no tuvo más remedio que volver a contratar a la misma chica para que siguiera haciéndose pasar por su pareja. Le explicó detalladamente los gustos y las preferencias de cada miembro de la familia para que los memorizara y, además, le advirtió que debía tener especial cuidado con su padre. Bajo ninguna circunstancia debía hablar a solas con él. Como muestra de agradecimiento, le regaló 2 pulseras de diamantes. La joven, que había crecido en un barrio humilde, no pudo ocultar su asombro ante semejante obsequio inesperado. Después de que él se marchó, la joven de origen humilde abrazó con fuerza el regalo contra su pecho, sin poder creer su suerte. No imaginaba que ese día terminaría con un obsequio tan valioso. Estaba segura de que Sedat no la había reconocido, lo que explicaba por qué la noche anterior él se había mostrado tan tranquilo. Al anochecer, se arregló meticulosamente y se dirigió a la casa de Sedat. Cuando vio la imponente mansión, un anhelo de formar parte de esa familia acomodada comenzó a crecer en su interior. Por un instante, se imaginó a sí misma como la dueña de aquel lugar. Toda la familia de Sedat la recibió con entusiasmo. El padre, un hombre que siempre valoraba la importancia de la posición social, comenzó a preguntarle sobre su familia, su trabajo y su educación. El hermano de Sedat, al escuchar las preguntas, se puso tenso, temiendo que la chica pudiera decir algo indebido. Pero ella se mantuvo completamente serena y repitió de memoria todo lo que él le había enseñado previamente, pintando el retrato de una familia ideal.
Su inteligencia y agudeza impresionaron a los padres de Sedat. La madre, en particular, parecía encantada con ella y pensó que sería una esposa ideal para su hijo mayor. Sin embargo, en un descuido, la joven se recogió el cabello y dejó al descubierto un tatuaje en su cuello. Sedat, al verlo, la reconoció de inmediato. Ella era la mujer con la que había pasado la noche. Desconcertado, no supo cómo reaccionar ante la situación. Después de la cena, la madre, impaciente, preguntó cuándo tenían pensado casarse. El hermano de Sedat respondió rápidamente: «Mamá, no nos presiones, apenas llevamos poco tiempo juntos». Pero la madre no quería perder la oportunidad de asegurar una nuera tan perfecta. En ese momento, Sedat, quien hasta entonces había permanecido en silencio, intervino inesperadamente. Ella nunca tuvo intención de casarse. Su comentario dejó atónitos a su madre y a Neylan, quienes no entendían qué estaba insinuando. Aprovechando la confusión, el hermano de Sedat se apresuró a llevar a su novia fuera de la casa. Sin embargo, justo en ese momento el chófer entró inesperadamente a la mansión. Esto provocó una gran inquietud en el hermano de Sedat y en la chica, pues ambos provenían del mismo barrio humilde. Ella, nerviosa, evitó dar la cara, mientras que el hermano de Sedat se levantó rápidamente para bloquear la vista del chófer y le gritó: «¿Quién te dio permiso para entrar?». Toda la familia quedó sorprendida al ver su reacción tan agresiva, ya que nunca antes lo habían visto perder la calma de esa manera. Inmediatamente después llevó al chófer fuera de la casa. Afuera, el hombre intentó justificarse. No sabía que tenían visita. El hermano de Sedat se apresuró a disculparse por su reacción exagerada y con una excusa cualquiera lo envió de vuelta. Pero desde lejos, el padre de Sedat había observado toda la escena con atención. El comportamiento inusual de su hijo despertó sus sospechas. Más tarde, esa noche, Sedat se acercó a su hermano y le aconsejó que terminara su relación con la chica. Cuando el hermano le preguntó por qué, Sedat dudó por un momento antes de responder simplemente: «Solo quiero lo mejor para ti. No quiero que te engañen». Aunque Sedat no dijo nada explícito, su hermano comenzó a sospechar que algo no estaba bien. En realidad, aunque Sedat no lo dijo explícitamente, su hermano ya había comenzado a sospechar lo que estaba ocurriendo. Para tranquilizarlo, le aseguró que tendría más cuidado. Al día siguiente, el chófer se acercó a la joven y le informó que había conseguido un trabajo para ella como enfermera en un hospital. Un amigo suyo la llevaría allí para que pudiera empezar de inmediato. Sin embargo, después de la cena en casa de Sedat, la mentalidad de la chica había cambiado por completo. Ahora, lo único que deseaba era casarse con un hombre rico y dejar atrás su vida de pobreza. Cuando el amigo del chófer la llevó al hospital, ella fingió entrar con su maleta, pero en cuanto tuvo la oportunidad, salió discretamente por otra puerta. Se dirigió directamente a un hotel de lujo. Una vez allí, entró al baño y se cambió de ropa. Cuando salió, ya no era la misma. De una chica sencilla y modesta, se había transformado en una mujer elegante, sensual y segura de sí misma. Luego, utilizó una tarjeta de acceso para abrir la puerta de una habitación. Lo que no esperaba era que la persona que la estaba esperando dentro fuera Sedat. Él se acercó sin rodeos y la miró con frialdad antes de advertirle que se mantuviera alejada de su hermano. Con tono sarcástico, le dijo que su origen humilde ni siquiera le permitía aspirar a pertenecer a su familia.
La joven, sin ganas de discutir con un hombre arrogante, se giró para marcharse, pero Sedat la sujetó rápidamente y le lanzó un fajo de billetes, advirtiéndole que si no hacía lo que él decía, lo pagaría caro. Las palabras de Sedat la enfurecieron. Apuntándolo con el dedo, replicó con rabia: «No tienes derecho a hablarme así. Tú no eres más que un cobarde. ¿De verdad crees que casarte con una mujer bella y bondadosa te hará olvidar todas las cosas sucias que has hecho?» Con una sonrisa maliciosa, continuó: «Por cierto, grabé todo lo que pasó aquella noche, la noche en la que dormimos juntos». Sedat quedó paralizado. «Si te atreves a abrir la boca y difamarme, subiré el video a las redes sociales, y cuando eso pase, será tu familia la que quedará en ridículo». Aprovechando su desconcierto, añadió con determinación: «Lo mejor será que aceptes que me convierta en tu cuñada. Así todos viviremos en paz bajo el mismo techo». Para ella, Sedat era el único obstáculo en su camino hacia una vida de lujo. Mientras tanto, Nalan, siguiendo las órdenes de su madre, había comenzado a vigilar a su padre en secreto. Cuando lo vio comprar un ramo de flores, sintió una punzada de decepción. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue que el destino de su padre no era ni un restaurante ni un hotel, sino un cementerio. Aquella inesperada persecución la llevó a descubrir un secreto que sus padres le habían ocultado durante más de 25 años. Desconcertada, observó las tumbas a su alrededor y se dio cuenta de que jamás había estado en ese lugar antes. Sin perder un segundo, llamó a su madre y le informó que su padre estaba visitando una tumba. Al escuchar esto, su madre entró en pánico y le ordenó con firmeza que no entrara. Pero Nalan desobedeció. Siguió a su padre en silencio y lo vio derramar lágrimas mientras rezaba frente a la lápida. En ese instante, una duda aterradora comenzó a surgir en su mente. ¿Acaso la persona enterrada allí era alguien que su madre siempre había tratado de ocultarle? Un rato después, cuando vio a su padre salir del cementerio, Nalan decidió seguirlo nuevamente. Esta vez él llegó a una cafetería. Para su sorpresa, descubrió que había ido allí para encontrarse con la exnovia de su esposo. Cansada de tanta incertidumbre, Nalan no quiso callar más y se acercó directamente a su padre, preguntándole sin rodeos qué hacía en ese lugar. Su padre, sorprendido y sin palabras, jamás imaginó que su hija lo descubriría. Al ver la expresión de enojo de Neylan, no supo cómo justificarse. Neylan, con el corazón lleno de decepción, le reprochó: «Ya los he escuchado hablar por teléfono antes y ahora los veo reunidos aquí. No puedo creer que seas capaz de hacer esto». Después, giró hacia la mujer y la miró con desprecio. Sin contener su furia, le lanzó palabras directas. «Eres una mujer sin vergüenza y despreciable. Tarde o temprano, la vida te hará pagar por todo lo que has hecho». Su padre, incómodo con la situación, intentó defender a la mujer, lo que solo hizo que la discusión entre él y su hija se volviera más tensa. Mientras tanto, la exnovia de Sedat permaneció sentada tranquilamente, disfrutando del espectáculo como si se tratara de una obra de teatro. Justo en ese momento, un abogado entró en la cafetería. Resultó que, en secreto, el padre de Neylan había estado ayudando a la mujer a tramitar su divorcio, con la esperanza de que ella pudiera obtener la custodia de sus hijos. Lo que él no sabía era que esa mujer manipuladora solo lo estaba utilizando en su propio beneficio. Intentando calmar a su hija,
su padre le dijo que todo era un malentendido y le pidió que regresara a casa. Pero en cuanto Nalan se marchó, la exnovia de Sedat volvió a aprovechar la situación. Con una expresión angustiada, se quejó de sus problemas financieros y le pidió un préstamo a su padre. Compadeciéndose de los niños, el hombre accedió y le transfirió dinero. Incluso prometió cubrir los gastos del abogado. Aprovechando el momento, ella le contó que unos días atrás, Nalan había ido a buscarla para ajustar cuentas. Ese día me dijo cosas aún peores de las que escuchaste hoy. Estoy segura de que nos ha estado espiando todo este tiempo. Al oír eso, su padre recordó que esa misma mañana había visitado la tumba. Un presentimiento oscuro se apoderó de él. Preocupado de que algo grave pudiera ocurrir, dejó la cafetería apresuradamente y condujo directamente al cementerio, temiendo que su hija también pudiera haber ido allí. Mientras tanto, Nalan acababa de llegar a casa cuando, sin querer, escuchó a su madre susurrando con la empleada sobre la tumba. Se quedó inmóvil, tratando de escuchar la conversación, pero justo en ese momento su madre la descubrió. Al verla, se puso furiosa y la enfrentó de inmediato. «Dime la verdad, ¿fuiste al cementerio? ¿Qué viste?» Su reacción tan alarmada solo hizo que las sospechas de Nalan aumentaran aún más. Mirándola fijamente, preguntó con voz firme: «¿Por qué estás tan preocupada por esto?» Pero, por supuesto, su madre no tenía intención de revelarle la verdad. Con muchas dudas en su mente, Nalan regresó a su habitación. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Finalmente, se armó de valor y volvió a preguntarle a su madre: «Dime la verdad, ¿quién era la persona que está enterrada allí? Hoy vi a papá llorando frente a esa tumba». Sin querer seguir con la conversación, su madre respondió fríamente: «Solo era un viejo amigo mío». Pero Nalan no le creyó ni por un segundo. Sabía con certeza que sus padres seguían ocultándole un gran secreto, porque minutos después, cuando su padre llegó a casa, ella le hizo la misma pregunta. Aunque tanto su padre como su madre insistieron en que la persona enterrada era solo un viejo amigo, cada uno dio una versión diferente sobre la causa de su muerte. Su padre afirmó que había fallecido en un accidente de tráfico. Su madre, en cambio, aseguró que había muerto debido a una enfermedad grave. Estaba claro que uno de los dos estaba mintiendo, pero ¿por qué? ¿Qué estaban tratando de ocultar? De repente, Nalan recordó aquella noche en la que el chófer había visto una caja en la cama de su madre. Tal vez él había descubierto algo. Si sus sospechas eran correctas, ese misterio pronto podría resolverse. Sin perder tiempo, llamó al chófer y le pidió que se encontraran en un restaurante. Allí le preguntó si podía recordar qué había visto en la habitación de su madre aquella noche. El chófer respondió que había notado una carta dentro de la caja, pero que, por respeto a la privacidad, no se había atrevido a leerla. Sin embargo, recordó claramente que dentro de la caja también había una flor de magnolia. Al escucharlo, Nalan quedó perpleja. En su casa también había un árbol de magnolias. No podía ser una simple coincidencia. Tenía que haber alguna conexión entre ambas cosas. Poco a poco, sentía que se acercaba a la verdad, pero no se sentía lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a esto sola. Por eso, le pidió al chofer que la acompañara al cementerio. Lo que no esperaba era encontrar la tumba completamente alterada.
el nombre y la foto en la lápida habían desaparecido. Aunque aún no sabía quién yacía bajo aquella tumba, ahora estaba segura de que sus padres le estaban ocultando un secreto demasiado grande. Al bajar la vista, notó algo extraño en el suelo, una hoja fresca justo frente a la lápida. Al examinarla más de cerca, confirmó que provenía de un árbol de magnolias. ¿Acaso todo esto era solo una coincidencia? Decidida a descubrir la verdad, Nalan le pidió al chófer que investigara lo sucedido, porque en ese momento nada le importaba más que resolver aquel misterio. Mientras tanto, su madre estaba sumida en la angustia. Sentada sola en la sala, lloraba y murmuraba palabras de súplica. Le pedía perdón a una persona, a la hija que había perdido, porque ahora sabía con certeza que Nalan ya estaba sospechando. Los últimos días habían sido un tormento para Nalan. Ese secreto se sentía como una carga insoportable que no le permitía ni comer ni dormir en paz. Unos días después, el chófer le entregó los resultados de su investigación. Al leerlos, Nalan quedó completamente impactada. Nada era tan simple como ella había imaginado. Por otro lado, la esposa enfurecida finalmente descubrió la relación de su marido con su amante. Decidida a darle una lección, la invitó a cenar a su casa. Durante la comida, cortó hábilmente la carne con el cuchillo, como si estuviera exhibiendo su destreza con las herramientas afiladas. Luego, miró fríamente a la exnovia de su esposo y dijo con tono gélido: «En esta casa tenemos un sótano muy especial. Solo lo usamos para encargarnos de aquellos que se atreven a desafiarme». Después, con una sonrisa maliciosa, agregó: «Parece que estás muy interesada en convertirte en nuestra próxima invitada, ¿no es así?». La mujer, aterrorizada, trató de justificarse de inmediato. Con voz temblorosa, explicó que solo había buscado la ayuda del padre de Nalan porque, al ser un hombre influyente, podía recomendarle un buen abogado para recuperar la custodia de su hijo. La madre, con una mirada fría y desafiante, dijo: «Ese es tu problema, no el mío. Pero escucha bien, no permitiré que nadie toque a mi familia, ni siquiera a mi yerno». Al oír esto, la exnovia de Sedat se quedó sin palabras y prefirió marcharse sin decir nada más. Apenas ella salió por la puerta, la madre de Sedat ordenó a la empleada que desinfectara toda la casa, asegurándose de limpiar cada rincón por donde aquella mujer hubiera pasado. Mientras tanto, Nalan regresó a casa con el rostro lleno de furia. Sin dudarlo, fue directamente a confrontar a su madre. La mujer, al ver la expresión de su hija, supo de inmediato que algo no estaba bien. Nalan, sin contener su rabia, la enfrentó con preguntas directas. ¿Quién es Perer? ¿Y quién murió el día en que nací? Las preguntas implacables de Nalan hicieron que su madre se sintiera completamente acorralada. En su mente, la imagen de su hija fallecida apareció con claridad, mirándola fijamente y exigiéndole que contara toda la verdad. «Porque ella tiene derecho a saber quién es», pero la madre negó con la cabeza y respondió con firmeza: «Todavía no es el momento». Esa respuesta hizo que el corazón de Nalan se rompiera en 1000 pedazos. Sin decir una palabra más, salió de la habitación con una profunda sensación de vacío. La madre la vio alejarse y de repente se puso de pie para correr tras ella. Ignorando los intentos de la empleada por detenerla,
Salió desesperada al jardín. Nalan, horrorizada, la observó mientras hablaba sola, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Aun así, insistió una vez más. «Dime quién es Perer. ¿Por qué no puedes decírmelo?» La madre recorrió el jardín con la mirada, como si buscara a la hija que había perdido hace tantos años. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras susurraba entre sollozos. «Solo cuando pierdas a un hijo al que amas, entenderás este dolor». Viendo que su madre comenzaba a calmarse, Nalan intentó preguntarle de nuevo, pero esta vez la mujer perdió completamente el control. En un arranque de ira, tiró todo lo que había en la estantería al suelo y gritó desesperada: «¡Nadie puede saber la verdad!». Al ver a su madre en ese estado, Nalan entendió que insistir solo la alteraría más. Decidió contener su propia angustia y, con suavidad, la abrazó para calmarla. Una vez que su madre se quedó dormida, Nalan se dirigió a su habitación con un solo objetivo: encontrar la caja de metal. Justo en ese momento, su padre llegó a casa. Al ver a su hija aún buscando respuestas, comprendió que ya no podían seguir ocultando la verdad. Con voz seria le dijo: «Espera a que tu madre despierte, entonces te lo contaremos todo». Pero Nalan no le creyó. Lo miró con frialdad y respondió con dureza: «Si de verdad quisieran decirme la verdad, ya lo habrían hecho hace mucho tiempo. No habríamos llegado hasta este punto». Luego, con una mirada desafiante, les dio un ultimátum: «Les daré una última oportunidad. Si no me cuentan la verdad, me perderán para siempre. Ya hemos perdido a una hija. ¿Acaso también quieren perderme a mí?». A la mañana siguiente, su padre le envió un mensaje: «Vuelve a casa. Hoy te diremos toda la verdad». Nalan regresó a casa con una expresión fría e impenetrable. Apenas entró en la sala de estar, vio sobre la mesa la caja metálica que había estado buscando durante tanto tiempo. Su madre le entregó una llave y le dijo con voz firme: «Toda la verdad está dentro». Con manos temblorosas, Nalan abrió la caja. Dentro encontró una fotografía junto con una carta que Perer había dejado antes de morir. Al leerla, descubrió un secreto que jamás habría imaginado. Perer era su hermana mayor, pero el destino había sido cruel con ella. Había sido diagnosticada con leucemia y la única esperanza de vida para ella era un trasplante de médula ósea. Sus padres habían decidido concebir a Nalan con la esperanza de que pudiera salvar a su hermana. Sin embargo, el día en que Nalan nació fue también el día en que Perer falleció. Solo en ese momento, Nalan comprendió la razón detrás del desprecio de su madre. En los ojos de ella, Nalan siempre había sido la niña que no pudo salvar a su hermana. Si no hubiera sido por la enfermedad de Perer, quizá ella nunca habría nacido. Con la voz quebrada por la angustia, Nalan miró a su madre y le confesó el dolor que había llevado consigo durante tantos años. Desde el día en que nació, su madre nunca le permitió ser feliz. Cada castigo, cada rechazo, cada palabra cruel, todo había sido por la muerte de su hermana. Entre sollozos, Nalan gritó con desesperación: «Ojalá nunca hubiera nacido». Dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo, sin mirar atrás. Su padre, testigo de la dolorosa escena, sintió cómo su corazón se rompía al verlas destrozarse mutuamente. Con amargura, le preguntó a su esposa: ¿de verdad era necesario llegar a esto? Pero su madre, aún con el rostro firme, respondió sin titubear: «Prefiero que me odie antes de que descubra que la hermana que perdió».
en realidad era su madre biológica, y luego, con un tono aún más grave, añadió: si llega a buscar a su padre biológico, ¿qué pasará entonces? Sus ojos reflejaban el miedo de un secreto que no podía salir a la luz. Además, si alguien descubre que nuestra hija murió estando embarazada antes de casarse, el honor de esta familia quedará destruido. Lo que ella no sabía era que todas sus mentiras habían condenado a Nalan a vivir en la oscuridad durante 25 años. Durante todo ese tiempo, Nalan había seguido obedientemente cada plan de su madre, esperando que algún día ella la aceptara. Pero ahora entendía la verdad. Incluso su propio nacimiento no había sido más que una parte del plan de su madre. Mientras tanto, después de haber manipulado a Sedat, la joven de origen humilde comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Se presentó en la casa de Sedat sin haber sido invitada. Aunque el hermano de Sedat no la había llamado, ella apareció sin ningún reparo. Su actitud desafiante incomodó a Sedat por completo. Cansado de su descaro, decidió tomar medidas drásticas. Buscó a su jefe y le pidió que interviniera en el asunto. Le explicó que la mujer lo estaba chantajeando con un supuesto video de la noche que pasaron juntos. Con tono autoritario, le exigió: recupere ese video a cualquier costo. Si no lo hace, olvídese de seguir haciendo negocios. Luego, Sedat recurrió a un viejo conocido, un hombre calvo y peligroso, contándole toda su historia con la chica. Esperaba que él pudiera ayudarlo, pero el hombre solo sonrió fríamente y le lanzó una mirada burlona antes de decirle: si vas a engañar, al menos aprende a borrar las huellas. En otro lugar, el hombre contratado por Sedat finalmente se encontró con la joven. Sin perder tiempo, la confrontó con furia. ¿Cómo te atreves a chantajear a Sedat? ¿Realmente tienes ese video o no? Ella, asustada, se apresuró a responder: no tengo ningún video. Le explicó que todo había sido una mentira. Solo quería asustar a Sedat para que la dejara en paz. Pero ahora se daba cuenta de que había jugado con fuego. El hombre miró fijamente a la joven y la advirtió con voz severa: si descubro que me has mentido, lo pagarás muy caro. Tan pronto como llegó a casa, ella encendió su computadora y verificó el video. Al confirmar que aún estaba intacto, lo ocultó cuidadosamente dentro de un viejo armario. Ese era su mayor recurso, su única arma para abrirse camino en la alta sociedad. Esa misma noche, el hombre calvo apareció en su edificio acompañado de varios hombres. Con una expresión fría, le dijo sin rodeos: no permitiré que manipules a Sedat. Si no entregas el video ahora mismo, hoy será el último día de vida de tu madre, y tu hermano, que sigue en prisión, jamás volverá a ver la luz del día. La joven sabía que podía engañar a su jefe, pero no al hombre calvo. Sin otra opción, terminó entregándole el video. Tan pronto como él se marchó, llamó al hermano de Sedat. En cuanto él llegó y abrió la puerta, ella se arrojó a sus brazos. Sabía que había perdido su carta más poderosa. Si quería casarse con un hombre rico, su única esperanza ahora era aferrarse a él. Con voz temblorosa le susurró: hace un momento, un viejo conocido vino a buscarme. Me pidió que pasara la noche con él, pero me negué. Se enfureció y me amenazó. Estoy aterrada. Quería usar su encanto para hacer que él se quedara esa noche con ella, pero el hermano de Sedat la rechazó sin dudarlo. No tengo el menor interés en ti.
le respondió fríamente. Luego, con tono firme, le advirtió: «Será mejor que recuerdes bien cuál es tu lugar. No olvides que solo estamos actuando». Después, hizo arreglos para que pasara la noche en un hotel y le prometió que al día siguiente le encontraría un nuevo lugar donde quedarse. Mientras tanto, el hombre calvo llamó a Sedat. Con total tranquilidad le dijo: «Ya tengo el video en mi poder». Sedat, al escuchar esto, respiró aliviado y le agradeció repetidamente, pero la sonrisa en su rostro se desvaneció de inmediato cuando el hombre calvo añadió con un tono amenazante: «Ahora, quiero que me hagas socio del hotel de tu familia. Si no aceptas, le mostraré el video a tu padre». Sedat se quedó sin opciones. No tuvo más remedio que intentar convencer a su familia. «Si él se convierte en nuestro socio, el hotel obtendrá grandes beneficios», les explicó. Su padre lo escuchó en silencio, luego respondió con calma: «Lo pensaré». Después de solucionar el problema del video, Sedat de repente recordó a su exnovia. No se podía confiar en la palabra de un hombre. Esa noche, cuando se reencontraron, todo volvió a ser como antes, sin resentimientos, sin discusiones, solo caricias y pasión, como si nada hubiera pasado. Por otro lado, la madre de Nalan la citó en una cafetería. Nalan pensó que su madre quería disculparse, pero en cuanto se sentaron, su madre fue directa: «Debes tener un hijo lo antes posible. Eso asegurará tu matrimonio». Nalan no respondió, pero en su corazón ya había tomado una decisión. Esta vez no tendría un hijo para complacer a su madre. Lo haría porque realmente estaba lista para ser madre. Esa noche, ella tomó la iniciativa de seducir a su esposo. Así, en tan solo un día, el miserable de Sedat había tenido 2 experiencias completamente distintas. Al día siguiente, el jefe de la joven de origen humilde citó a Nalan para hablar en privado. Con una expresión seria, le dijo: «Tengo en mi poder un video de tu esposo, algo que podría destruir el honor de toda tu familia». Dado que la situación afectaba a toda la familia, Nalan no se atrevió a tomar una decisión por sí sola. Regresó a casa y le contó todo a su madre. Su madre, sin perder la calma, le ordenó de inmediato: «No menciones esto a nadie». Luego sacó su teléfono y guardó el número de aquel hombre. «Me encargaré personalmente de este asunto. Nadie mancillará el nombre de nuestra familia». Poco después, la madre de Nalan se reunió con el hombre. Con un tono imponente, le preguntó directamente: «¿Cuál es tu verdadero propósito?». El hombre no perdió el tiempo con rodeos y le respondió con frialdad: «Será mejor que su hija consiga el dinero lo antes posible. De lo contrario, sufrirá una humillación de la que nunca podrá recuperarse. El video que tengo en mis manos hará que ambas familias queden en ridículo». La mujer sospechaba que, de alguna manera, la exnovia de Sedat estaba involucrada en todo esto. Sin perder un minuto, fue a buscarla a su casa. Pero lo que no sabía era que, en ese preciso instante, aquella mujer estaba en la planta alta, enredada con su yerno. Al escuchar el timbre de la puerta, la exnovia de Sedat bajó apresuradamente para abrir. Cuando vio a la madre de Nalan parada frente a ella, fingió sorpresa. La mujer la miró de arriba abajo y notó que aún llevaba puesto su pijama. Con una sonrisa irónica, comentó: «¿Sigues durmiendo a esta hora del día?». Nerviosa, la exnovia de Sedat improvisó una excusa: «Estaba a punto de cambiarme para salir». Mientras hablaba,
envió rápidamente un mensaje a Sedat, pero antes de que pudiera hacer algo más, la madre de Nalan le arrebató el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Con una mirada afilada, le preguntó con voz fría: «¿Cuando te acostaste con mi yerno, alguien grabó lo que hiciste?» La mujer mantuvo la compostura y respondió con firmeza: «Eso nunca ocurrió. Además, ahora solo quiero ser una buena esposa y madre. No quiero involucrarme en más problemas». La madre de Neylan soltó una carcajada sarcástica y, con un tono lleno de desprecio, dijo: «¿De verdad crees que con eso es suficiente? Alguien grabó todo lo que hicieron y ahora está usando ese video para chantajear a mi hija». Luego, con una voz tajante, añadió: «Tú eres la responsable de este desastre, así que serás tú quien pague el dinero». La exnovia de Sedat solo quería que aquella mujer se marchara lo antes posible, así que aceptó rápidamente. «No se preocupe, me haré cargo de ello», pero la madre de Neylan no se dejó engañar tan fácilmente. Antes de irse, la miró fijamente y le advirtió con dureza: «Será mejor que resuelvas esto de una vez por todas, porque si no, no te dejaré en paz». Mientras tanto, en otro lugar, la madre de Sedat había descubierto que su nuera había fingido estar embarazada. Todo salió a la luz cuando la empleada doméstica, mientras limpiaba la habitación, encontró pruebas irrefutables. Indignada, fue directamente a confrontarla. ¿Una mujer embarazada? ¿Cómo es posible que tenga su periodo? Además, se dio cuenta de que su hijo también sabía la verdad, pero había decidido encubrir a su esposa. Esa traición solo la enfureció aún más. Furiosa, les gritó sin piedad: «¡No tienen vergüenza! ¿Cómo se atreven a mentirle a su propia familia?». Después de desahogar su furia, se dio media vuelta y salió de la habitación con rabia. Por otro lado, su hijo, sin dudarlo, culpó de todo a la empleada.